Hoy en día se habla mucho sobre el autismo y casi todos conocemos a alguien que esté dentro del espectro autista. Puede ser un compañerito de tu hijo en la escuela, puede ser tu alumno, puede ser un sobrino, puede ser tu hijo. La verdad es que se habla mucho, pero creo que se conoce poco. El día de hoy comprenderemos sobre todo sobre este trastorno. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Educación Infantil y hoy estoy muy contenta por este tema tan lindo que vamos a tocar y tengo una gran invitada el día de hoy. Déjenme les presento a Paola. Ella es Paola Batis, es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias del Comportamiento con orientación en Neurociencia y doctora en Investigación con línea en el espectro autista. En la práctica clínica realiza evaluaciones diagnósticas, terapia y asesorías a padres de familia y escuelas. Es también profesora de universidad y trabaja en colaboración con el Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual del DIF de Guadalajara. Paola, bienvenida a Hablemos de Educación Infantil. Wow, muchas gracias, Andrea, por invitarme. Yo feliz de poder platicar con esa introducción de lo que dijiste sobre el autismo. Híjole, hay muchísimo que hablar del autismo. Mucho de qué hablar. Sí, yo feliz de que estés aquí. Cuando leí tu currículum dije, ¿a qué horas has hecho tantas cosas, Paola? ¡Qué bárbara! Sí, a veces uno también se lo pregunta, pero tú sabrás que cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, siempre encuentras el tiempo. Definitivamente, sí. Definitivamente, lo tengo muy claro. Uh-huh. Oye, Paola, ¿y cómo fue que te apasionó el tema del autismo? ¿Cómo fue que entraste en el mundo del autismo? Muy interesante porque en realidad fue haciéndome preguntas que más tarde intenté responderme en la maestría, en el doctorado, y que luego hoy por hoy te puedo asegurar que todavía no tengo muchas respuestas como me hubiera gustado en su momento, ¿no? Siendo estudiante de psicología, pues empecé a hacer prácticas, me interesaba un poco conocer del trabajo justamente con niños, con niñas, vamos dedicándonos a esta parte. Muy cerca de mi casa había una asociación que pues atendía justamente niños, niñas con autismo, adolescentes con autismo, etc. Entonces yo dije, bueno, es una primera forma de empezar. No tenía mucha idea, nunca había conocido a alguien con autismo, no sabía de qué se trataba, pero me ofrecí como voluntaria y obviamente me dijeron, pues claro que sí. Por supuesto, bienvenida. No hay ningún problema. Yo fui muy contenta pensando que, híjole, no sé, había tenido en algún momento algún compañerito con síndrome de Down, había tenido alguna situación de algún diagnóstico discapacidad intelectual o algo así. Y bueno, con las personas con autismo no había tenido ninguna aproximación. Me toca encargarme de jugar unos minutos con una de las niñas y entonces ahí me encontré, híjole, a mí me encantaba la psicología, me encantaba todo lo de los procesos de desarrollo, pero entonces entendí que no tenía idea de qué podía estar pasando por los pensamientos de esa niña enfrente de mí cuando yo le hablaba, intentaba jugar con ella y ella me veía a los ojos, pero yo sabía en ese momento que no me estaba viendo a mí. Uh-huh. Fue una sensación tan extraña, tan novedosa para mí, que en ese momento solamente surgieron 1000 preguntas. Yo decía, ¿cómo es posible que alguien te pueda ver sin estarte viendo? ¿Cómo es posible que alguien está enfrente de ti? En teoría te está escuchando, en teoría le interesa este juguetito, esta pelota, todo esto que estamos haciendo, pero la realidad es que tampoco no está ahí, no está involucrada. Bueno, de ahí empezó, yo terminé mi carrera y yo ya estaba en materias optativas varias de cuestiones del neurodesarrollo y muy decidida, me gradué en diciembre del 2016, perdóname. Uno ya queriendo creerse muy... Hace 10 años. Muy jovencita, sí. Y para enero del 2017 yo ya estaba en la maestría en neurociencias porque tenía mi objetivo claro. Quiero saber qué pasa en el cerebro de estos niños. ¿Y seguiste trabajando ahí de voluntaria? ¿Seguiste trabajando con niños con autismo o no? Un tiempo sí. Uh-huh. Después se me empezó a complicar un poco, ya te imaginarás, que la tesis, que las materias, que el trabajo... Pues en neurociencias, al ser investigación básica del cerebro, del sistema nervioso como tal, pues tenemos por ahí muchas otras demandas en la maestría. Y fui poco a poco dejando por ahí esa asociación porque me empecé a interesar también por formarme, justo cuando te decía que empecé a trabajar como terapeuta y cosas así. Entonces, bueno, empecé a dividir mis tiempos y más bien me empecé a formar oficialmente como terapeuta, ¿no?
Padrísimo, Sí. Paola. Oye, yo siento y es algo que mucho me han preguntado. Antes no se hablaba tanto de autismo, o antes era como que raro escuchar que algún niño o alguna niña adolescente se le diagnosticara con este trastorno. Y hoy en día es bastante común conocer a alguien que se haya sido diagnosticado con autismo. ¿Tú a qué crees que se deba este incremento? Híjole, los datos nos indican que definitivamente hay una carga genética. No es lo mismo que sea hereditario a que hay una carga genética, porque como tal hereditario no necesariamente es así. Pero hay una carga genética, un componente que sí viene desde el sistema nervioso y su configuración inicial, ¿no? Pero también es cierto que cada vez tenemos más datos de cómo se va transformando, como con cualquier persona, la capacidad de aprender, la gestión del aprendizaje, y entonces las nuevas formas, los nuevos procesos, la inmediatez en la que vivimos con el mundo actual, la sociedad actual, también va configurando otras muchas formas de ser, de aprender, de estar, y entonces mucho tiene que ver esa otra parte. Y finalmente, una parte muy importante que tiene que ver con el acceso a la información, claro, con la investigación al respecto y con el acceso desde los servicios de salud como tal a tener cada vez más claridad de cuáles son las condiciones del desarrollo que se pueden ir identificando desde etapas más tempranas, y sobre todo cómo se pueden atender para que entonces pues no sean personas, niños, niñas o familias que se recluyan, ¿no? Uh-huh. Que todavía hay mucho de eso y lo podemos platicar ahorita, pero bueno, en resumen es una combinación de factores, no es uno solo. Lo genético, el mundo actual y cómo la tecnología nos ha ido también llevando a otras formas, y finalmente la información, la investigación y todo lo que vamos teniendo cada vez más al alcance, tanto para verlo como para atenderlo. Uh-huh. Uh-huh. Y fíjate que ahorita decías algo bien importante, o sea, hoy conocemos más, tenemos gente más capacitada, más experta, que puede evaluar, que puede diagnosticar, que puede, desde momentos tempranos. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estos signos, cuáles son estas foquitos rojos, alertas, alarmas que un familiar o incluso alguna maestra pudiera detectar en etapas tempranas, y qué tan tempranas, para empezar a sospechar de un posible autismo? Claro. Qué pregunta tan importante. Justo hace rato que decías, bueno, cada vez escuchamos más sobre el autismo y hablar de autismo. Que bueno, hablamos de autismo porque también es la palabra con la que lo identificamos más fácil, pero sí quisiera hacer un paréntesis que hoy por hoy tenemos información suficiente, cambios pues que derivan de toda la actualización, digamos, que nos llevan a que hoy por hoy tenemos como nombre una condición del espectro autista, ¿no? Okay. Incluso la palabra de trastorno está cada vez más lejana de la realidad. Hablar de trastorno implica hablar de un conjunto de cognición y de comportamiento que tiene cierto patrón, ¿no? Pero también tiene una etiqueta o una connotación bastante negativa, como estar trastornado, que nada tiene que ver con estas condiciones del neurodesarrollo. Pero bueno, hoy por hoy teníamos en su momento una diferencia entre el Asperger y el autismo, y por ponerlo de forma como muy sencilla en esta gran distinción, y hoy por hoy tenemos más bien el espectro autista como tal en sus muchas versiones y en sus muchas posibilidades de expresión o de manifestación de estas características y de estos rasgos. Y bueno, ahorita en un momento podemos hablar más de eso, porque sí te quiero contestar primero esa pregunta. Sí, me interesa mucho. Sobre cómo detectar, por qué detectar o cuáles son las comportamientos que podemos ir detectando desde muy temprano. Sí, muy bien. No necesariamente tenemos que detectarlo temprano porque queramos poner de inicio una etiqueta, porque queramos poner un diagnóstico, o porque, como también muchas familias piensan, porque se quiera hacer gastar a la familia en terapias desde muy temprano. Más bien es cierto que tenemos muchísima evidencia, y cada vez más, de cómo podemos beneficiar el pronóstico del futuro, de la calidad de vida de un niño. Si se detecta desde etapas muy tempranas que hay esta condición del neurodesarrollo, podemos brindarle muchísimas más oportunidades de que en su futuro, en la adolescencia, en la adultez, no necesite apoyo
salvo el que cualquier persona necesitaría, como cualquiera de nosotras que va a terapia, por ejemplo, o que se atiende con un médico, pero definitivamente podríamos dejar pasar años cruciales del desarrollo de los niños si nos esperamos hasta que crezca, si nos esperamos hasta que llegue a la primaria, si nos esperamos hasta que llegue a la secundaria, por ejemplo, y no damos seguimiento a eso que podemos observar desde muy, muy temprano. Muchas mamás me dicen... Te interrumpí, ahorita me sigues diciendo, pero es que ahí te va. Muchas mamás me dicen, Andrea, no, yo sé que hasta los 6 años no pueden diagnosticar nada. Me voy a esperar. Sí. ¿Qué contestas hacia eso? Y regresamos a los signos y síntomas que puedes ver desde los 2 años. Yo mucho hablo en el consultorio cuando llegan y nos dicen esto. Es que hay algunas condiciones de desarrollo que para hablar del diagnóstico oficialmente, por ejemplo, como el déficit de atención, sí necesitamos que las características que observamos se presenten tanto en la escuela como en la casa, como en diferentes contextos, y normalmente necesitamos cierto periodo de escolarización como para poder decir, están presentes estas características, no tienen que ver con el lugar, con la persona, tienen que ver con ese sistema nervioso, esa forma de ser de ese niño o de esa niña, ¿no? Y entonces es por eso que viene esa confusión. O luego viene la confusión porque también tenemos las ideas de déjalo que crezca, espérate un poquito. Porque tal vez sí es muy pronto, a los 2 años. Al 1 año y medio hemos tenido algunos casos que tienen algunas características tan presentes, tan claras, que los mismos papás se dan cuenta, a veces en comparación con sus otros hijos, a veces solo con los otros compañeritos de la guardería o del kinder. Y entonces tal vez se siente demasiado temprano a veces para las familias, pero cuando lo ponemos en perspectiva de todo lo que podríamos cambiar en el futuro de ese niño o de esa niña, de todo lo que le podríamos ayudar a resolver, de todo lo que le podríamos dar como opciones para que él o ella decida conforme va creciendo, la realidad es que vale la pena que se acerquen a tiempo y vale la pena que se acerquen ante la mínima duda. Muchas veces cuando tenemos que el lenguaje va sucediendo muy lento, que sí decimos unas palabras, pero apenas tiene 1 año, 2 años, ya casi va a cumplir 2, podemos esperarnos hasta los 3. Hay muchas personas que dicen es que mi esposo también habló más tarde, o es que la abuelita dijo que también nos tardamos mucho en hablar, y cuestiones así que a lo mejor es cierto que teníamos en su momento otros tiempos, menos información también, pero otras formas de educar también. Y entonces muchas veces las personas se tenían que adaptar como podían, desde chicos y hasta grandes, ¿no? Hoy por hoy tenemos otras muchas formas de enseñar, de educar, de ir creciendo, porque también tenemos otras demandas sociales. No es solamente porque cambiemos el enfoque, cambiemos las formas porque queremos y porque ahora somos más amables. No va solo por ahí, hay otras demandas que atender y hay otras situaciones que emergen desde la infancia temprana que en esas otras generaciones tampoco pasaba así, ¿no? Entonces, es un cambio generacional también, es cada vez más información y es definitivamente una oportunidad que tenemos hoy por hoy muy clara con la evidencia científica de las intervenciones tempranas, de cómo podemos dar toda la oportunidad a los niños si encontramos o detectamos desde muy temprano, aunque sean los 2, 3 añitos, claro, que podemos empezar con cierta estimulación en ciertas áreas, ¿no? Es como ganarle un poquito al tiempo, ¿no? Oye, ¿cuáles serían estos aspectos que se podrían ver? Que una mamá o un papá podría ver, porque me acuerdo mucho el caso de una mamá que me dijo, Andrea, a mí, Dios del universo, como quieras decirle, me mandó un TikTok o un reel de Instagram que decía, señales de que tu hijo puede tener autismo, ¿no? Muy genérico. Por eso a mí me gusta que escuchen los episodios completos, la información completa, como tú lo estás diciendo ahorita. Claro. Pero me dijo, fue increíble que sí, todo me hizo check. Claro que yo ya tenía la sospecha. Y cuando vi, haz esto, entonces acudí con un especialista. Entonces, claro. A ver, ¿qué es esto que se puede observar? Vamos a hablar de lo que se puede observar. Sin embargo, en tanto que somos personas y todas las personas somos muy diferentes, claro. La realidad es que no hay una lista como tal de son estas 5 o estas 10 o estas 20 y ya. Entonces, de inicio, la mejor recomendación es, si tienes tú alguna duda como mamá, si tú observas algo distinto a tus hijos, a los vecinos, a los primitos o primitas,
vale la pena que vayas a preguntarlo. No pierdes nada con que te digan, tu hijo está bien, estás viendo cosas que no son así, el desarrollo va como lo esperado, listo, ¿no? Y también si de la escuela, la maestra, el equipo psicopedagógico te están haciendo una sugerencia, es porque también están observando cosas. Uh-huh. Son personas que pasan mucho tiempo con los niños y con las niñas, el suficiente como para que si se hace una sugerencia de, y si evaluamos esto, y si vamos revisando aquello, es porque hay observaciones ya bien fundamentadas, no lo están haciendo en ninguno de los casos. No me he topado con ningún equipo psicopedagógico que quiera pues hacer pasar un mal rato a los padres mandándolos a una evaluación. No va por ahí, ¿no? Pero entonces, de las cosas más básicas o más comunes, tenemos definitivamente un desfase en el desarrollo del lenguaje expresivo. Podríamos ver o que cuando empiezan a hablar los niños dicen muy poquitas palabras, o que empiezan a hablar y luego unos meses después es como si tuvieran un retroceso o un bloqueo y dejan de hablar por un periodo. Podemos ver simplemente que aunque empiezan a hablar y siguen hablando, no terminan por hablar de forma fluida, por empezar a construir frases, por ejemplo, alrededor de los 3 añitos, que siguen hablando con palabras aisladas, que no te están diciendo, mamá, quiero esto, ven, vamos acá, juguemos esto, etcétera, ¿no? Con los errores gramaticales que cualquier niño pequeño puede tener, pero que podríamos ver eso, por ejemplo, en cuestión del lenguaje. En cuestiones de habilidades de juego, normalmente preferimos jugar o solos o jugar con adultos, no con los otros niños. O algunas veces sí tengo interés por jugar con los demás, pero solo quiero jugar bajo mis reglas. Uh-huh. No quiero jugar bajo la convivencia y el compartir con el otro, sino que ven, siéntate, tú haz esto, tú haz aquello, etcétera, ¿no? Y si no sucede así como lo estoy planteando, entonces tal vez me enojo mucho, al nivel que prefiero incluso dejar de jugar. Y entonces mejor me voy a otro lado y tomo otra decisión, ¿no? Esos serían, por ejemplo, algunos aspectos del juego que nos implican mucho de la cognición social, que es una de esas áreas que atendemos en el espectro autista, pero que bueno, también hay otras de las más básicas y comunes que muchas veces no nos damos cuenta como tal, pero hay este gusto por alinear los juguetes, por alinear las cosas. Cuando llegan las mamás al consultorio y también nos comparten, es que sí tiene muchos carritos, sí tiene muchos soldaditos, sí tiene muchas muñequitas, lo que sea, pero le gusta ordenar por colores, pero le gusta acomodarlas en fila, pero no juega tanto con ellas, más bien ordena. En la casa no usa sus juguetes, más bien usa otros muchos elementos, como lo que hay en la cocina, lo que hay en mi cuarto, lo que hay en los cajones de su recámara, no necesariamente sus juguetes. Por ejemplo, esos son otros aspectos que podemos ir observando desde entre los 2 y los 4 años, ¿no? Y finalmente, uno de los más comunes también que tiene que ver con este comportamiento repetitivo, que muchas veces se identifica como aleteo, ¿no? Los niños que mueven sus manitas así. Bueno, definitivamente el aleteo es uno de esas características o de esos rasgos, pero al mismo tiempo, o no siempre, lo vemos solo así en movimiento físico, porque puede ser con movimiento de otras partes del cuerpo, como si viéramos más bien tics, tics motores, pero también podemos verlo en pensamiento, en ideas y gustos. Hoy por hoy se les llaman intereses profundos en ocasiones, pero esos intereses profundos o distintos a los demás es en donde yo me clavo y me quiero aprender todos los nombres de los dinosaurios y aprenderme todas las épocas históricas y todas las características de cada uno de ellos, y te las sé de memoria y te las puedo decir completas, o del fútbol o de una película en específico. Es como un gusto en particular y ahí se me meto y lo domino. Todas estas rasgos los podemos ir identificando desde etapas muy tempranas, y a lo mejor en bebés mucho más chiquititos podríamos ver desde una cuestión muy típica como la ausencia del contacto visual, aunque no es en todos los casos. Hoy por hoy nos topamos con muchos pediatras y con muchos médicos en general que cuando llegan los niños a consulta, entonces ven que hacen contacto visual y que responden a algunas preguntas y les dicen, solo por eso no es autismo. Olvídate de pensar por ahí, ¿no? Y la realidad es que no es el único de los rasgos de la cognición social o de la interacción social que podríamos ver. Pero bueno, no sé si me estoy extendiendo de más. No, está perfecto. Son justamente por ahí varios comportamientos. Claro, es que mencionaste los más importantes y me gusta porque son muchos que se pueden observar en el entorno escolar.
El caminado de puntitas. También, ajá. Sigue siendo. Justamente. Ahora, que sepan que no es como que, ay, vi a mi hijo caminar de puntitas, tiene autismo. No me volteó a ver, o sea, no es así, pero se me hace muy valioso y muy importante precisamente para aquellas maestras que están pensando en algún alumno, aquellas mamás que están pensando en su hijo o papás, que si les hizo clic, como muchas de estas conductas que tú mencionas, de estas características, pues como dices tú, no hay que quedarnos con la duda. A mí me gustó mucho, hace poco tuve un episodio con Eliana, vayan a ver el episodio, ella nos compartía el caso de su hijo y me gusta mucho porque dice, yo seguí mi intuición de mamá. Y yo seguí mi intuición de mamá y ella en ese podcast, al contrario, ella nos decía, a mí me decían, tu hijo está dentro del espectro autista. Y yo como mamá sentía que no. Y además ella estudió psicología, psicopedagogía, tiene la maestría en neuroeducación, total que sabe del tema. Sí. Entonces decía, escuchen su intuición, o sea, hay que escuchar nuestra intuición. Y sí, al final no era que estaba dentro del espectro autista, era un trastorno del lenguaje. Y el niño ahorita va súper bien. Y bueno, ahorita me acordaba de ella. Y es esto que decimos, o sea, hay que tener conocimiento y hay que seguir nuestra intuición. ¿No? Ahora, ¿qué pasos concretos, Paola, tú le sugerirías a una mamá o a un papá que ha detectado estas irregularidades, estas características? ¿Qué pasos a seguir? Sí, pues mira, principalmente uno de los vínculos más cercanos o más importantes puede ser la escuela, ¿no? En la definitivamente, escuela, oigan, yo que trabajo en escuelas, la verdad es que sí, pregúntenos, acérquense. Pero bueno, me salió del alma decirlo, es que es así. Muchas veces desde solo acercarte con su maestra a preguntarle, oye, estoy viendo esto, tengo esta duda, ¿tú qué opinas? Muchas veces son las maestras quienes se acercan, ¿no? Pero si tú como mamá tienes ya alguna duda, alguna idea, alguna cosquillita ahí de algo, pues puedes iniciar por solo preguntarle a la maestra. Ahora, en las escuelas, por lo general, tal vez no en todas, pero yo quiero creer que casi en todas ya, hay un equipo psicopedagógico, hay una psicóloga o hay un psicólogo a quien también te podrías acercar a preguntar. Y bueno, ese me parece el primer vínculo, ¿no? El más cercano. Pero si por alguna razón la respuesta no te convence, sientes que hay algo más, quieres quitarte la duda de otra forma, entonces acudir con las personas, médicos especialistas que atienden a tu hijo o a tu hija. De inicio, por ejemplo, un pediatra. Es la persona que ha ido dando seguimiento, ¿no? Y entonces podrías acercarte con esas mismas preguntas. ¿Están ellos y ellas preparados para poderte dar una respuesta al respecto? O bien tendrían por lo menos ese contacto de con quién derivarte ya en el área de la psicología para que tú pudieras entonces valorar como tal la situación en concreto, ¿no? Digo, si tuvieras la recomendación del psicólogo o la psicóloga, que aquí estamos presentes también, que nos dedicamos a esto, pues con todo gusto puedes saltarte los pasos y agendar una cita y platicarlo, ¿no? No por agendar una cita con una psicóloga le estás poniendo un diagnóstico a tu hijo, no por ir a una evaluación estás limitándolo o limitándola. No, básicamente también se puede ir solamente a hacer esta valoración, a hacer esta consulta como tal y también resolver todas esas dudas. Ya que llegan contigo, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo? O sea, porque dijiste algo ahorita bien importante, no por ir a preguntar ya tu hijo tiene un diagnóstico y yo entiendo como mamá que entra ese miedo, por supuesto, pero entonces, digamos que van con un especialista contigo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo funciona la entrevista diagnóstica, la evaluación? Platícales un poquito cómo hasta el tratamiento, hasta el diagnóstico, o sea, es un caminito. No es tan rápida la cosa. No es tan rápido definitivamente. Digo, hay quien sí todavía se ve que te avientan un diagnóstico por 20 minutos de consulta, por 10 minutos de consulta. Oye, sí he escuchado mucho eso, Paola. ¿Qué opinas de eso? Eso no, hoy por hoy, no debería ser así. Y lo escucho de médicos reconocidos en Guadalajara. Sí. Lo vio 20 minutos y me dijo. Sí. Hoy no debería ser así porque justamente con tanta diversidad, no solo hablando de las neurodivergencias, porque me posiciono aquí con el espectro autista, con el déficit de atención, con cuestiones de aprendizaje, del lenguaje, como me decías. Hablando de la diversidad en general, de todos los estilos de aprendizaje, de todas las diferentes formas de educar ya también de las familias.
todas las personas nos vamos configurando diferente, como familias y luego los hijos y luego como personitas, los niños, las niñas, ¿no? Y entonces conocer a un niño 20 minutos, conocer a un niño incluso un solo día, no nos garantiza tener claridad de quién es ese niño, de cómo se desenvuelve y sobre todo de cuáles son sus áreas de oportunidad en donde necesitamos trabajar. Entonces, de inicio, por ejemplo, en la consulta conmigo vamos a sentarnos a platicar, vamos a tener una entrevista por lo menos de 1 hora. Uh-huh. Tratamos que sea de 1 hora por aquello de que si no nos vamos hasta 2, ¿no? Pero 1 hora por lo menos de platicar. Cuéntame del proceso de tu hijo o de tu hija, no por ponerle check a cuándo gateó, cuándo aprendió a hablar. Eso ya lo hacemos cuando sí necesitamos la evaluación completa o estamos ya en un proceso, por ejemplo, de diagnóstico. Pero de inicio es cómo fueron esos primeros meses, esos primeros años, o tal vez hoy por hoy, cómo le va en la escuela, cómo le va en la casa, a qué juega, en dónde están teniendo estas dificultades que estás tú observando. Y pasan solo contigo o pasan con la familia en general o pasan solo en la escuela. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dudas tienes de eso? Cuéntame un poquito más. Y sobre todo también, ¿cómo estás haciéndole tú cuando esto pasa? Por ejemplo, si tenemos desbordes emocionales y entonces es que llora mucho, es que se enoja mucho, es que, bueno, a ver, cuéntame un poquito. ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? Y sobre todo, ¿qué estás haciendo tú después de esto? Porque muchas veces de esa primera entrevista podemos tener recomendaciones y dar seguimiento solo con la familia para ir justamente actualizando y revisando cómo nos funcionan estas recomendaciones. O bien en otros casos podemos hablar de un seguimiento en terapia, o bien si eso es lo que se busca, porque no lo hacemos de inicio como tal la evaluación diagnóstica. Si se busca y se quiere hacer, entonces podemos hacerla. Si no, para las recomendaciones y para la terapia, con conocer bien al niño o a la niña, esta primera valoración de sus habilidades, uh-huh, podemos hacer el trabajo, ¿no? Buenísimo. Oye, Paola, sí, el tema del entorno escolar, uh-huh, o sea, ¿cómo podemos hoy en día, porque me encanta que te digo, en los colegios, sí, o sea, ya no es como que solo hay una escuela para niños que estén dentro del espectro autista, a ver, que las hay, pero sí, la verdad de las cosas es que pueden acudir a colegios regulares, pero ¿cómo verías tú cómo se puede adaptar este entorno? O sea, ¿qué rutinas, qué materiales, qué se requiere? Y muchas escuelas ya lo hacen y lo hacen bastante bien. Algo que funciona mucho y que se necesita mucho, por ejemplo, en niños y niñas dentro del espectro autista, es la anticipación, la claridad, uh-huh, de lo que va a suceder, el tener cierta seguridad de lo que espero. Entonces, todos estos calendarios o agendas visuales, no necesariamente visuales porque tengan una foto o justamente el uso de los pictogramas, que también es muy famoso, no tengo nada en contra de eso, pero a lo que voy es, no tiene que ser solo los pictogramas para el autismo, ¿no? Uh-huh. El punto es que podamos tener cierta agenda, cierta anticipación de las actividades del día, de manera que los niños puedan tener esa certeza de qué va a pasar, de cuándo van a volver a ver a mamá o de a qué hora es la hora de jugar, ¿no? Que son cuestiones que luego nos llevan mucho a esos desbordes o a esos momentos de no sé qué está pasando, no sé cómo explicarlo y entonces pues la reacción es la emoción antes que cualquier tipo de conversación al respecto, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, eso, muchos momentos de descanso, entender que hay procesos, que hay ajustes que se pueden hacer de manera muy razonable, sin desfasar, sin discriminar, que hay también momentos o eventos del día que podemos entender que la carga sensorial es muy elevada y que podríamos dar oportunidad de que se tengan de otra forma, no necesariamente como estaba en la planeación como tal. Bueno, la cercanía con los padres de familia, tal vez tener opciones de distintos materiales, no solamente una hoja, sino que en ocasiones eso mismo, el número se puede trabajar en la hoja o en la arenita o en la plastilina y entonces, bueno, tener esa apertura sobre todo de las maestras y los maestros para tener esas opciones disponibles y si no se tienen, para poder observar qué se necesitan y entonces empezar a ponerlas a disposición, ¿no? Porque, híjole, serían muchísimas opciones, no hay como un plan básico, la cajita de materiales básicos no es así como tal, pero hoy por hoy, pues todos los preescolares, todas las escuelas, las primarias incluso, pretenden ser un lugar amable y bien estructurado para los niños y las niñas, ¿no? Entonces, en la medida en que busquemos eso y demos oportunidad de que sucedan esos momentos de aprendizaje, creo que sería más que suficiente. Ahora, si nos vamos a lo específico, podemos hablar luego ya de muchos materiales en específico, ¿no? Claro, pero como decías al principio, o sea, cada niño
tiene ¿cómo se llama? Sus requerimientos, sus formas. Y ahorita, a ver, sí me gustaría que nos expliques. Esto del trastorno del espectro autista está dentro del espectro, ya no es Asperger, ya es tipo 1. Ajá. ¿Cómo es ahorita? A ver, sí, explícanoslo, me parece importante. Es que creo que lo más importante a considerar aquí es que lo que decías al inicio, nos hace falta mucha información. Sí. Hoy por hoy tenemos más que hace unos años, pero nos hace falta mucha más. Entonces, sí se entendía en su momento como situaciones distintas o entidades distintas al autismo, se le consideraba trastorno del autismo tal cual, y al síndrome de Asperger, ¿no? Uh-huh. Que tras muchas revisiones y por ahí hay publicaciones y pues ya sabes, personas que analizan toda la historia, de dónde viene el primer término, etcétera, la realidad es que las primeras personas, que uno fue Leo Kanner y otro fue Hans Asperger, y de ellos estamos hablando en el siglo pasado, hace muchos años, de cuando hicieron sus primeras publicaciones sobre estos casos, ellos estaban describiendo situaciones similares, digamos, en las áreas de oportunidad, que se resumen tal vez en comunicación y cognición social y cierta forma patrones repetitivos y se les llamaban restringidos antes, ahora se le llaman profundos, ¿no? Pero bueno, patrones restringidos o repetitivos del comportamiento. En estas dos áreas del comportamiento y de lo social, entonces se englobaba básicamente la descripción de esos primeros casos que ellos pusieron, pero uno de ellos se encontró con estos casos con personas y adolescentes que hablaban, interactuaban, podían mantener una conversación como tú y como yo ahorita, pero el otro se encargó más bien o le tocó más bien atender a pacientes que en realidad tenían dificultades más severas del lenguaje o dificultades incluso, me parece a mí, ya será de cada quien, tal vez más relacionadas incluso a discapacidad intelectual, ¿no? Entonces se hizo una separación grande entre autismo y Asperger. Y entonces hay cierta idea de que, bueno, es Asperger, es leve. Ajá. Eso entonces es diferente. No es el autismo, no es lo mismo. Y también esta idea de que entonces el autismo es severo, es más difícil y es como un problema más grave. La realidad es que yo hoy por hoy te puedo decir, y no, híjole, es difícil tal vez, pero te puedo decir que de inicio los niños, cuando tenemos oportunidad de conocerlos desde los 2, 3 años y este periodo de vida que me ha permitido ver cómo van evolucionando y avanzando, aquello que parece ser a lo mejor una característica muy severa o que requiere mucha ayuda en una etapa temprana, puede o no mantenerse así en el futuro. Sí depende mucho de la estimulación que se le dé a ese niño o a esa niña y del involucramiento de la familia y de la escuela definitivamente. Entonces, no diría que se queda en una situación de un lado o del otro, y es por eso que hablamos del espectro autista. Se han puesto 3 niveles, pero se han puesto 3 niveles de acuerdo a un manual de diagnóstico que en realidad es revisado y actualizado por médicos psiquiatras. El DSM-5. El DSM, justamente. Y que hoy por hoy tenemos por ahí noticias, muchas novedades en los últimos días que hablan de cambios importantes en estas clasificaciones de diagnóstico. ¡Ay, me alegra! De actualizaciones en el DSM. Sí, suena muy interesante. También ya hay, por supuesto, muchas versiones en donde hay algunas críticas porque se pone complejo, pero en donde se van a considerar biomarcadores, es decir, algunos patrones que se han ido encontrando, sí, a nivel del sistema nervioso que podrían también dar más pauta de, digamos, esta verificación de esta condición de desarrollo, y se van a incorporar también factores del contexto y se van a incorporar otros muchos aspectos que no están hoy por hoy en esas clasificaciones de diagnóstico y que justamente sabemos no se dividen solo en 3 niveles. La realidad es que cada persona dentro del espectro autista, cada persona con esta condición de desarrollo es muy distinta una de la otra. Comparten, digamos, en esencia algunas de estas características, pero como tú y como yo podemos hablar de atención y en un momento del día estamos poniendo atención a algo y en otro momento del día podremos ser las más dispersas y en otro momento y con otras personas híjole, es básicamente muy similar en estas áreas que involucran, por ejemplo, al espectro autista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo lo vamos categorizando.
hoy por hoy, al menos en el consultorio, cada vez que hablamos con las familias, hablamos más de un perfil neurodivergente que de una etiqueta específica del espectro autista o del déficit de atención o de algunas otras cuestiones de aprendizaje como dislexia, por ejemplo, y cuestiones así. Porque la realidad es que muchas veces, sobre todo en esos casos que parecen los más leves, y le hago así, leves. Entre comillas. Que son de los tipo 1, de los que se parece más al Asperger, de los que es muy complejo identificar las características entre uno y otro, digamos, condición o diagnóstico, que la realidad es que se comparten muchas y que también es cierto que precisamente por esa funcionalidad o eso que es tan leve del diagnóstico, suelen no atenderse de la forma específica en que se necesita y suele haber entonces después, conforme van creciendo y en la adolescencia, muchas otras dificultades más bien relacionadas a todo el tema social, que puede empezar por ansiedad social, pero luego que puede derivar en un trastorno de ansiedad generalizado, pero luego en depresión, pero luego en otras muchas situaciones que no tendrían que haber sido así si esa persona hubiera recibido a lo mejor, y tal vez estoy hablando de algunos casos en específico, porque cada caso es una historia diferente, ¿no? Pero pudo haber, en muchas ocasiones puede ser muy diferente si nos tomamos en serio una condición, por más leve que sea, ¿no? Sobre todo en lo específico que sí podemos retroalimentar o aprender de diferentes áreas. Pero bueno. Perfecto. ¿Cómo ves? No sé si ya me pasé. Me encantó. Sí. Oye, a ver, hablabas ahorita, siento que sí alientas un poco, porque siento que sí hay cierto miedo al diagnóstico. Entonces, ahorita como lo acabas de explicar, que a mí me gusta mucho también decirlo así, platicarlo así con los papás incluso. ¿Cuál crees tú, Paola, que es el miedo más grande que le tienen los papás al diagnóstico, al ir a hacer la evaluación y que me digan? O sea, ¿cuál crees tú que en el fondo sería el miedo que a ti te ha tocado percibir con tantas familias con las que trabajas y has trabajado en estos años? ¿Y qué les pudieras dar para alentarlos? Sí. Híjole, yo creo que ese temor tan grande es un constructo, no es necesariamente una realidad. Eso que pasa muchas veces, y estoy hablando de mi experiencia desde el otro lado, a lo mejor como la psicóloga, la terapeuta, ¿no? La especialista, pero finalmente no puedo hablar por esas familias porque cada quien sabe de su historia de inicio, ¿no? Pero de lo que yo pudiera alcanzar a percibir, hay un temor muy grande, un miedo al rechazo social, y no al rechazo como padres o madres, no al ser, aunque un poco a veces es como me van a juzgar porque dicen que yo soy la mala mamá, que nosotros somos los malos padres, que no estamos educando bien, que estamos consintiendo de más, porque ese es un tema que es así, solo de mamás y papás, ¿no? La crianza y, claro. y punto y aparte de cualquier otra condición, pero aparte de eso, que un poco hay de eso, el pensar en que sus hijos o sus hijas van a recibir ese rechazo, se van a dar cuenta de ese rechazo y se van a vivir aislados o distintos y bueno, y retroalimentarse de forma negativa a sí mismos y a sí mismas, ¿no? La realidad es que sí es algo que puede pasar, sí, no vamos a negarlo, pero también creo que muchas veces ese miedo al diagnóstico es lo que nos va fomentando después, finalmente, ese aislamiento o ese rechazo, porque en la medida en que hacemos el diagnóstico y estamos un poquito más informados o informadas, y entonces nos acercamos más a saber cómo podemos enseñar eso que de inicio es un área de oportunidad, que es una característica de un diagnóstico, en realidad es una habilidad que se puede aprender también. Nada más que como cualquier habilidad requiere su tiempo y su forma. Todos y todas aprendemos a leer y a escribir con ciertos pasos y dependiendo de la metodología de una escuela, incluso de formas un poquito distintas. Algunos más rápido, algunos más lento, algunos necesitan clases especiales y extras para poder finalmente aprender a leer y escribir. Y son habilidades del desarrollo, de igual forma, que se pueden aprender. Pero entonces en la medida en que ponemos una barrera, a lo mejor con la evaluación o con el diagnóstico, nos alejamos mucho de eso, nos alejamos mucho de poder aprender eso que hace falta aprender y entonces propiciamos ese mismo desfase, ese aislamiento y ese rechazo. Y creo que sí depende, es totalmente un constructo porque muchas veces me he topado con en más ocasiones me he topado con maestras,
con mamás de los compañeritos y compañeritas, con familiares que quieren saber, que quieren aprender sobre el diagnóstico para poder ayudar justamente, para ser uno más en el equipo que enseña ciertas cuestiones, y que muchas veces la familia tiene la reserva y la idea contraria. Sí. Es que si les digo me lo van a etiquetar, es que si les digo, sí pasa, sí hay ocasiones en donde se da esto y no, es el niño que tiene algo, no le digas, no le hagas, permítele todo. Pero la realidad es que en muchos más de los casos, en la mayoría de los casos más bien, recibimos otra apertura, recibimos mucha disposición para involucrarse y sobre todo ayuda, que es muy necesaria también. Exacto, yo también lo veo. También lo veo. A ver, a mí las maestras me piden, explícanos más, involúcranos más, platícanos más, queremos aprender. Sí. La gente realmente la mayoría, o sea, yo sí lo veo, se involucran, les interesa y quieren ayudar, no quieren como que etiquetar. ¿No? Sí. Sí. Oye, Paola, en estos años que tienes trabajando con neurodivergencia, particularmente ahorita hablando de autismo, ¿nos podrías contar algún caso, algún niño, algún caso lindo, algún caso de éxito que hayas tenido? Claro, híjole. Mira, yo voy a escoger uno, el primero. No es por decir, hay muchos casos de éxito, pero sí te puedo decir que cuando la familia se involucra, está garantizado el éxito, porque la familia involucra también a la escuela y la escuela es un factor fundamental. Pero la Subrayo familia esto que es decisivo. La familia es decisivo, la familia se tiene que involucrar. Sí. Cuando eso pasa, no hay forma de que no haya éxito, porque volvemos a lo mismo. Tal vez era de esas cosas que debí de haber dicho desde el principio. No estamos hablando de ninguna enfermedad, no estamos hablando de ningún problema, estamos hablando de una condición de aprendizaje, de una configuración del sistema nervioso particularmente distinta, porque en realidad todos y todas somos diferentes, pero particularmente distinta en algo que ya conocemos, cómo se llama, cómo se aprende. Entonces, cuando tenemos eso, no hay forma de que no haya éxito porque somos personas todos y todas, y todos los niños que reciben esa estimulación aprenden. No hay forma de que no, a menos que no queramos los adultos alrededor. Esa es la realidad. Entonces, a ver, de forma resumida, hay un niño en específico, ¿no? Que llega a los 4 años con una situación muy grave de agresiones. Su maestra en el preescolar dejó de atenderlo mucho porque estaba muy espantada porque el niño le pegaba, ¿no? La pateaba, quería salir del salón, entonces buscaban cómo entretenerlo de regreso al salón y no quería, y entonces era llorar y a lo mejor llegar y pues con manotazos, con patadas a la maestra. Lo llevaron con una psicóloga, su psicóloga estuvo trabajando manejo emocional, cuestiones así, perdóname. Y entonces en algún momento también con su psicóloga tenía muchos desbordes y su psicóloga les dijo, bueno, tenemos que hacer un cambio a un manejo de conducta antes que cualquier otra cosa. Es por eso que los conocimos. Y entonces no teníamos tampoco muchas palabras en el lenguaje, más bien teníamos palabras aisladas en su lenguaje, no teníamos uso de frases o de conversación. Por supuesto que no había contacto visual y pues no mucho interés de ninguna actividad que fuera relacionada a escuela o a instrucciones. Si se trataba de jugar, jugábamos perfecto, sin vernos a los ojos, pero jugábamos perfecto. Y entonces me parece que ha tomado alrededor de 4 años tal vez, hasta sus 8 años, con terapia al menos 2 veces por semana, sí con un acompañamiento en la escuela. Les llamamos terapeutas en el aula, pero es esta figura de un monitor o monitora, maestra sombra. Y hoy por hoy es un niño que va a la escuela, que disfruta aprender, que te platica de todo lo que hizo en su día, que está muy interesado en tener amigos y amigas, que sí sigue con este acompañamiento porque hay momentos en específico en donde todavía al no entender la interacción social se puede llegar a frustrar, ya no como al inicio. Que bueno, hoy por hoy el hecho de que esté interesado él en seguir aprendiendo y estar involucrado en su escuela, ya en más de una ocasión hemos ido planteando la posibilidad de retirar este acompañamiento de terapeuta. Hay una posibilidad muy grande, a mi parecer, de que en el futuro no lo necesite así, pero bueno, por diferentes circunstancias que a veces van cambiando en el ciclo escolar, no hemos llegado a la totalidad de eso, ¿no? Pero de ser un niño que de inicio su terapeuta, su monitor, tenía que estar sentado o sentada porque fueron diferentes personas en estos años, ¿no?
al lado de él en el salón de clases, hoy por hoy es una persona que acompaña de forma mucho más lejana, distante en el salón, como una figura de maestro o maestra auxiliar, más que tal cual sentado al lado, ¿no? Y como este caso hay muchos y bueno, adolescentes, ¿qué te diré yo? A punto de reprobar de la preparatoria, que los están ya condicionando a que tenemos todas las materias, no sabemos por qué no hay motivación y que entonces entramos en un proceso de averiguar qué puede estar pasando. Se hace un diagnóstico, se explican ciertas cosas, hay disposición de profesores, de la familia y entonces hoy por hoy están dados de alta y están ya escogiendo universidades, ¿no? Después de cierto trabajo de terapia de habilidades sociales que repercute directamente después en todo su desempeño académico. No necesariamente que saquen los 10 en todas las materias, pero sí que están llevando su vida, como cualquier otro adolescente, ¿no? Eso. Entonces, bueno, ahí hay historias. Qué padre, Hay muchas maravilloso. historias. Gracias Sí. por compartirnos, Paula. Sí. Oye, hay una sección en este podcast que a mí me gusta mucho, que es preguntas de Instagram. Entonces, en mi Instagram, que se llama igual que el podcast, Hablemos de Educación Infantil, saco ocasionalmente, para que vayan a seguir el Instagram si todavía no lo siguen, Sí. una cajita de preguntas y les digo, hagan alguna pregunta para la invitada. Y bueno, tenemos algunas preguntas sobre autismo, así que vámonos a esta sección de preguntas de Instagram. Vamos a leer una pregunta, a ver, que dice así. Deja que aparezca. Aquí está. En un momento de crisis de un niño, si es correcto decirlo así, ¿cómo podemos ayudar a la mamá? Me encanta que preguntan cómo podemos ayudar a la mamá. Sí. O sea, es muy interesante porque entonces es una persona que está como cercana a la mamá, no está necesariamente ahí. Ajá. Híjole. Ay, qué bonita pregunta. Mira, para empezar, eso de que si es correcto decir crisis o no, tal vez no es la forma adecuada para mencionarlo. Pero yo siempre digo, es mejor que te atrevas a decirlo y a preguntarlo y a mencionarlo, como sea que tú lo quieras decir, a que te quedes con la duda, ya que no ayudes. Luego pasa que es que está en crisis o no, no importa. El punto es que queremos hacer algo al respecto, ¿no? Eso es lo importante, me La encanta. palabra es lo de menos en ese sentido. Podemos hablar de un desborde emocional, podemos hablar de una sobrecarga sensorial, podemos hablar de una crisis. Muchos papás llegan y dicen, a mí no me digas nada de eso, es un berrinche y punto. Ok, no importa la palabra, importa lo que estamos viendo. Hay una situación que evidentemente un niño o una niña no están logrando controlar. Muchas veces pensamos que incluso sus papás no lo están logrando controlar. Habrá quien sí, habrá quien todavía tenga dudas. Para los papás es un proceso sumamente complejo. Creo que principalmente justo por las miradas que hay alrededor cada vez que esto sucede. Y cuando no hay miradas, porque en ese momento se cuestionan mucho si es culpa de ellos lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece, y estoy aquí con el micrófono, me parece que si eres una persona que está cerca, ya sea desconocido o desconocida en la calle o eres familiar y estás en una reunión y estás ahí cerca, lo mejor que puedes hacer es preguntar. Porque muchas veces habrá quien reciba muy bien tu ayuda y habrá quien en ese momento necesite más bien que le des espacio para terminar de resolver. Habrá quien ya sabe resolverlo, pero en ese día en específico no tiene las fuerzas para resolverlo y habrá quien de verdad no tiene idea de cómo resolverlo y está intentando muchas opciones y no se le ocurre nada más y entonces le viene muy bien esa mano extra, ¿no? Entonces, como en todo, si tú puedes preguntar, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Te ayudo si me voy o te ayudo si me quedo? ¿Necesitas que haga algo? De la forma en la que tú quieras preguntarlo, pero en ese momento esa persona te va a saber decir lo que necesita. Muchas veces es solo, si no te preocupes, mejor vete para allá poquito y yo aquí me quedo. Conozco muchas mamás que en algunos momentos, sobre todo en esas entrevistas al inicio, ya sé cómo manejarlo, espérame tantito, me voy a salir y les damos su espacio. Claro. Porque si eso se necesita en ese momento, eso hay que dejar que suceda, ¿no? Por supuesto que lo que buscamos después, sobre todo en un proceso de terapia, es que se encuentren ciertas estrategias, no solo para saber cómo manejar en el momento, sino para ver cómo eso se puede transformar a otras habilidades de comunicación, que no sea esa la forma de comunicar siempre que haya una situación así, pues para beneficiar la tranquilidad, la paz, la estabilidad de un sistema nervioso de ese niño y de esa niña, ¿no? Pero preguntando, porque de verdad que pueden ser muchas las formas. A lo mejor te dice,
déjame ir al carro por algo, me lo detienes tantito, claro, me acompañas poquito acá, mejor sí pásame su juguito, mejor sí tráete los juguetes que quedaron del otro lado. La verdad es que lo mejor que podemos hacer es preguntar. Me encanta. Tendremos la respuesta. Muy bien. Sí. Oye, Paola, ya para cerrar, Uh-huh. si pudieras dejar o dar un último mensaje a mamás y papás que tienen hijos que están dentro del espectro autista, ¿qué mensaje les darías? Wow. Yo creo que, mira, si tu hijo o tu hija ya sabes que está dentro del espectro autista o ya tienes un diagnóstico, está muy bien que te informes, está muy bien que lo busques, está muy bien que preguntes. Síguelo haciendo, síguete informando y sigue esas recomendaciones que te den. Pero cada vez que estés con tu hijo, cada vez que estés con tu hija, entonces permítete estar con la persona que está enfrente de ti y trata de quitar toda esa carga que un diagnóstico o que una palabra te puede dar. No permitas que eso te limite al jugar, al platicar, al corregir, al poner límites, al educar en general. Tú disfruta a tu hijo o a tu hija tal cual es. Los momentos no regresan. Esos momentos de convivencia en familia, con mamá o con papá, son los más valiosos para cualquier niño, para cualquier niña. Y entonces, sí hay que educarse, sí hay que ir a veces a la terapia, sí hay que pedir más información, sí hay que esforzarse mucho también, pero en ese momento de interacción, y busca muchos momentos de interacción, de juego y de convivencia, ten a tu hijo o a tu hija enfrente y no pienses en nada más. Disfrútalo y disfrútala mucho, por favor. Esa sería mi recomendación. Me encantó, Paola. Tal vez un poco cursi, pero muy honesta. Muy honesta, muy real, eso muy sí. sincera. Sí. Me encantó. Oye, Paola, por favor, dinos, ¿en dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si hay alguien que se quiere contactar contigo, ¿cómo te busca? ¿Cómo te encuentra? ¿Dónde se contacta? ¿Qué estás trabajando? Sí. Cuéntanos. Pues mira, estamos en el consultorio, en INA, que en Instagram tal cual es INAGDL, entonces es INNAGDL. Y en INA estamos pues con un gran equipo de compañeros y compañeras que hacemos esta psicología de esta misma forma, basada en evidencia y buscando mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes, adultos, etc. Entonces ahí podrían encontrar muchísima información y también de forma más específica para esta atención del desarrollo temprano, de las neurodivergencias y de esta consulta en específico sobre estos temas, estamos en cda.terapia infantil. Esa es una red que tenemos por ahí para compartir un poco de información más de lo que hacemos justamente en el día a día, mucho más relacionada con el espectro autista, con el déficit de atención, con las altas capacidades, con todos estos temas a veces que nos involucran como psicólogas, escuela, terapia, etcétera. Entonces, pues con mucho gusto por ahí, en un mensaje directo podemos compartir el número para pedir informes, para agendar una cita, para lo que fuera. Excelente. Uh-huh. Paola, disfruté muchísimo esta conversación. Muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Andrea. Yo más. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos ven allá en donde nos estén viendo. Acuérdense suscribirse al canal de YouTube. Vayan, suscríbanse, no les toma nada de tiempo y nos ayuda muchísimo. Además de que ya no se les pierde el podcast y les siguen apareciendo los nuevos episodios. Entonces vayan, suscríbanse, activen la campana y si conoces a alguien que esté dentro del espectro autista, mándale este podcast a su mamá, a su papá, a la maestra, a la directora de tu kinder, de la primaria. Sí. Compartamos esta información que es importante compartir. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muy bien.